Mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Bueno, buenas tardes, hermanos. Un placer poderles saludar nuevamente para iniciar nuestra clase de este día. Y bueno, les invito a que hagamos una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te agradecemos, Padre, este tiempo, esta hora que tú nos permites apartar para ti. Gracias, Señor, porque tenemos esa bendición y ese privilegio de poder abrir tu palabra, para que, Señor, por medio de tu Espíritu Santo hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, nos ponemos en tus manos rogándote tu bendición, pidiéndote, Padre, que este sea un tiempo de edificación para nuestras vidas, pero también un tiempo en el cual podamos dar gloria y honra a tu nombre, Padre. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, bueno, la semana pasada vimos la clase acerca de los pioneros de las misiones. Y bueno, en esta clase aprendimos del ejemplo de hombres que entregaron su vida a Dios y Dios les usó grandemente en su obra para pues alcanzar a gran parte del mundo conocido de sus tiempos. Incluso vimos también que estos hombres tuvieron que tomar una decisión importante en sus vidas, porque ellos tenían que dejarlo todo, y entonces ellos estuvieron dispuestos a dejarlo todo para ir a otras naciones a evangelizar a los que estaban sin Cristo en sus vidas. Igual también mencionamos a algunos de estos pioneros de las misiones, como C.T. Studd, Hudson Taylor y David Livingstone. Pero también vimos en la Biblia el ejemplo de Pablo, cuando fue llamado el apóstol a ser misionero para los gentiles y también para judíos, llevarles el mensaje del evangelio. Incluso Pablo dijo que Jesús mismo se le apareció y lo puso como ministro y testigo, ¿sí?, sobre las cosas que le iba a mostrar. Entonces Pablo fue llamado por Cristo para ser misionero a las naciones. Y bueno, también vimos que cuál fue la tarea que Cristo le asignó a Pablo, y lo veíamos ahí en Hechos 26, versículos 17 al 18, donde dice que Pablo tenía que ir a las naciones gentiles para que, dice, abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces era la tarea de Pablo, llevar el mensaje del evangelio a todo el mundo gentil de su época, de sus tiempos. Y bueno, nuestra clase el día de hoy, ¿no?, se titula ¿Cómo oirán? Y es un tema muy interesante que nos habla de la predicación del evangelio. ¿Cómo oirán? Y aquí surge una pregunta muy importante, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué se necesita para la salvación de las naciones? ¿Qué se necesita para la salvación de las naciones? Bueno, si nosotros vemos ahí en Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15, explica el porqué de las misiones. Vamos a ver, les invito a abrir su Biblia. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 15. Dice la palabra de Dios: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces podemos ver, hermanos, que aquí en este pasaje de Romanos 10, 13 al 15, explica el porqué de las misiones. Y al leer este pasaje, ¿sí?, podemos ver una progresión muy importante, ¿sí?, hacia la salvación. Incluso Pablo declara que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y notemos, es algo muy importante que notemos el uso de la palabra como, que se repite varias veces
a lo largo de estos versículos. Y esta palabra como señala la cadena de eventos que se necesitan para que alguien llegue a la salvación de su alma. Por ejemplo, en el versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, aquí, hermanos, podemos llegar al corazón de las misiones. Se necesita enviar a quienes prediquen el Evangelio de Cristo. Porque para proclamar a Dios hay que creer en Él, pero para creer hay que oír de Él. Y para oír debe de haber uno, dice, que les predique esa palabra, ese evangelio. Entonces, una persona no puede convertirse a Cristo, ¿sí?, estando en la ignorancia, creyendo mentiras, supersticiones o siguiendo tradiciones humanas. No puede llegar a la salvación, ¿no? Nunca van a poder llegar a la salvación si no oyen la verdad del Evangelio de Dios, ¿sí? Entonces nunca oirán la verdad si no hay quien vaya y les predique de ese mensaje de salvación. Entonces es maravilloso poder ver esta progresión que nos muestra aquí Pablo en la carta a los Romanos, para que dice, vayan y prediquen a las naciones sobre el Evangelio de Cristo. Y bueno, el soberano Dios, pues pudiera haber él escogido cualquier otro método para infundir su palabra, para proclamarla. Incluso pudo haber usado a sus ángeles, por medio de visiones lo pudo haber hecho, o incluso una voz audible desde el cielo proclamando el Evangelio, pero él decidió usar a personas para hacer esa labor, esa tarea tan maravillosa. Entonces Dios nos ha dado ese privilegio a nosotros como sus hijos, ¿sí?, de ser sus portavoces, de ser embajadores de Él, de proclamar su palabra y alcanzar a los perdidos para Cristo. Por eso ahí en Romanos 10:15 vemos cómo continúa esta progresión hacia la salvación, y dice el apóstol, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y aquí podemos ver que hay dos elementos en el envío de los misioneros. El primero de ellos es que Dios llama a las personas y Él los envía también, como lo vimos también con el llamado de Pablo. Y también está otro elemento también muy importante, ¿sí?, que es que la iglesia también envía, tiene el compromiso, la responsabilidad de enviar a los misioneros, de comisionarlos, de animarles, de orar por ellos y de apoyarles económicamente y con más situaciones que se necesiten para que ellos puedan cumplir el llamado que el Señor les ha enviado. Entonces, por eso en el versículo 14 dice, ¿y cómo oirán? ¿No? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Y José Luis Prieto dijo en una ocasión, nunca te quedes con los brazos cruzados cuando el Salvador del mundo murió con los brazos abiertos. Y es un mensaje hermoso el que nos da en sus palabras. Nunca te quedes con los brazos cruzados cuando el Salvador del mundo murió con los brazos abiertos. Y Pablo dice acerca de los que anuncian las buenas nuevas, ahí en el versículo 15, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces un misionero es uno cuyos pies le llevan a lugares lejanos, le llevan a otras tierras, ¿sí? Y aquí nos enseña entonces que hay que ir a las personas, porque la gente no vendrá a nosotros. Más bien la mayoría de las personas son indiferentes al Evangelio o incluso lo resisten, se resisten a él. Por eso dice, hay que ir donde ellos se encuentran y ganar su confianza, proclamarles el Evangelio para alcanzarlos para Cristo.
Sabemos que el Señor es el que salva, nosotros solamente somos instrumentos en sus manos para proclamar el mensaje de salvación. Incluso Guillermo Booth dijo, se los voy a leer para decir textualmente lo que él dijo. Y dice: ¿dices tú que no has sido llamado? Más bien deberías decir que no escuchas el llamado. Solo pon tu oído sobre la Biblia y escúchalo enviándote a sacar a los pecadores del fuego de la perdición. O pon tu oído sobre el atribulado corazón de la humanidad y escucha cómo éste palpita lastimosamente gimiendo por una pronta ayuda. O solo párate frente a las puertas del infierno y escucha a los condenados rogándote que vayas a sus casas para alentar a sus hermanos, a sus hermanas, a sus familiares, sus vecinos, sus amigos, para que no vayan a ese lugar de tormento. Entonces, es algo que el Señor nos ha hecho, un llamado a proclamar el Evangelio a todos, no nada más a los misioneros que se van a otras naciones. Todos los que somos hijos de Dios tenemos ese compromiso y esa responsabilidad delante de Él de proclamar las buenas nuevas de salvación. Veamos el ejemplo de un hombre que consagró su vida a Dios para ser utilizado para alcanzar a muchas personas con el Evangelio de Cristo, y se trata de Guillermo Carey. Guillermo Carey es un pionero en la época moderna de las misiones. Él era un zapatero de origen humilde, nació en 1761 y es conocido como el padre de las misiones modernas. Y su estudio de las Escrituras lo llevó a la convicción firme de que todos los que habían creído en el Evangelio de Cristo tenían la obligación de llevar el mensaje de salvación a todas las naciones. Todos los que habían creído en Cristo, todos los que hemos creído tenemos esa obligación de proclamar el Evangelio. Incluso porque en su época muchos tenían la idea de que la evangelización del mundo era algo que Dios iba a hacer, pero sin la necesidad de mensajeros humanos, que Dios podía hacer eso sin utilizar a los hombres. Y es cierto que Dios pudiera haber usado a sus ángeles, como lo dije hace un rato, para la evangelización de todo el mundo, pero basándose en la Biblia, Carey escribió: el único método deliberado de Dios es el de obrar por medio de hombres consagrados a Él. Entonces debemos de ser hombres y mujeres consagrados a Dios, dedicar nuestra vida a Él para el extendimiento de su reino. Y incluso a pesar de la oposición y poco apoyo que Carey enfrentó, en 1792 él viajó a la India. Y era un viaje largo el que tenía que hacer, que duró 5 meses. Y allí trabajaría por el resto de su vida. Él nunca regresó a su país natal. En la India él pasó muchas dificultades, enfermedades, pobreza, oposición. Incluso enfrentó la muerte de su hijo y de su esposa, pero él permaneció firme en su llamado. Y pasaron 7 años sin ver a una persona convertirse a Cristo. Imagínense que a lo mejor una frustración, 7 años sin ver un fruto de su esfuerzo, de su trabajo, de la dedicación, de proclamar el Evangelio, ¿sí? Entonces él no podía ver, pero en 1800, mientras estaba traduciendo la Biblia al bengalí, que es un idioma de la India, se convirtió el primer indio bajo el ministerio de él. Y este indio después fue utilizado para alcanzar a otros de su misma comunidad, de esa parte. Entonces Carey tenía una capacidad increíble de aprender varios idiomas. Él sabía griego, sabía hebreo, latín, y entonces él se dedicaba a, aparte de compartir la Biblia, ¿sí?, a aprender más idiomas para traducir la Biblia en todos esos idiomas que él empezaba a aprender. Y cuando él murió, había ya logrado traducciones de la Biblia o porciones de la Biblia aproximadamente a más de 40 diferentes idiomas. Incluso fue conocido como amigo de la India. Él fundó
26 iglesias y 126 escuelas rurales y un colegio para la educación de la población en ese país. Él murió en el 1834. Entonces él fue usado poderosamente por Dios, y un hombre humilde, un hombre que no tenía muchos recursos, él era zapatero. Y aquí la pregunta para nosotros es, ¿existen personas hoy con esa misma actitud sobre la necesidad de alcanzar al mundo con el Evangelio? ¿Habrá hombres así? ¿O qué argumentos dan hoy como excusa para no ir ni apoyar a quienes van? Porque ahora hay muchas excusas que podemos dar para no ir ni apoyar a los que van. Carey solo era un zapatero, pero Dios lo usó para un trabajo que requería mucho estudio y mucha preparación, que era la traducción de la Biblia en diferentes idiomas. Y fue utilizado poderosamente por Dios. Aquí la pregunta es, ¿crees que Dios puede usar gente como él hoy? Dios podrá usar igual gente humilde, sin recursos, para hacer grandes cosas, para gloria y honra de él, no de quien las hace, sino de nuestro Dios. Entonces, vamos a ver cuáles son las dos cosas mencionadas en Romanos 10:17 que la gente necesita para tener una fe que le lleve a la salvación. Y ahí en Romanos 10:17 nos lo dice claramente. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, aquí podemos ver que la gente necesita, número uno, oír. Pero necesita oír, dice, la palabra de Dios. Entonces, no solo es necesario oír, hay que oír la palabra de Dios. Y a cada creyente, sin importar el tipo de actividad en el cual se desenvuelva, le toca llevar y declarar con claridad ese mensaje de salvación. Todos somos llamados a ellos, pero debemos de saber, hermanos, y tener bien claro que no son nuestras palabras las que convierten y salvan a las personas de las garras del enemigo, de ir al infierno. No son nuestras palabras, son las palabras de Dios las que dan vida a los muertos espirituales y los rescatan de ir al infierno. Entonces debemos de predicar la palabra de Dios, el evangelio de salvación, no nuestra vida, sino lo que Dios puede hacer en la vida de las personas si reciben con fe el evangelio. Es la Biblia la que produce fe, no nuestras palabras o nuestros argumentos. Incluso Efesios 6:17 llama a la Biblia la espada del Espíritu. Entonces la Biblia es un arma defensiva, dice, que nos sirve para protegernos, pero también es un arma ofensiva, sobrenatural, contra las fuerzas de Satanás, que tiene atadas a tantas personas enceguecidas y en tinieblas con las mentiras, con el engaño. Entonces el trabajo no fue terminado por los apóstoles ni por los misioneros modernos, ni por los pioneros, no. Nos toca a nosotros seguir hasta el fin con esa labor. Y en este estudio, hermanos, veremos cómo Dios llama a algunos a ir a tierras lejanas a predicar el evangelio, y a otros que se quedan en su país les llama a apoyar, ¿sí? A apoyar a los que van y que promueven la causa de Cristo. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo en este estudio, ¿no? Porque es muy importante ver que, ¿no? Las misiones es parte del corazón de Dios. Incluso lo podemos ver ahí en Mateo 9:36 al 38. Vamos a buscar ese pasaje, ¿no? Mateo 9:36 al 38. Dice la palabra de Dios: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces,
Aquí en Mateo 9, 36 al 38 nos dice que Jesús tuvo compasión de las multitudes porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces Él le dijo, ¿sí?, a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces se necesitan más valientes que anuncien el Evangelio de Cristo. Pareciera que muchos creyentes hoy son ciegos, sordos, que no escuchan ese llamado a proclamar, viven envueltos en sus propios mundos sin ver ni quieren ver las necesidades del mundo sin Cristo. Un mundo que gime, que clama por la ayuda de Dios. Pero la situación, hermanos, no tiene que seguir así, de esa forma. Dios está llamando a obreros, ¿sí?, entre los valientes, dispuestos a ir a proclamar las buenas nuevas de salvación. Y todos somos responsables de evangelizar al mundo. Y hay muchas formas de poderlo hacer, no necesariamente, como lo hemos visto también en la clase pasada, no necesariamente tenemos que ir. A lo mejor desde donde estamos, contribuir a la proclamación del Evangelio. A eso sí, somos llamados todos a cumplir la gran comisión. Incluso unos van como misioneros, algunos de largo plazo, otros de corto, ¿sí? Y hay quienes apoyan a esos que van con sus oraciones, otros les apoyan con ofrendas, animándoles, ¿sí?, a que sigan firmes en su llamado, proclamando el Evangelio. Entonces es importante conocer todo eso, y en la próxima clase examinaremos las razones de la falta de obreros y veremos lo que dice la Biblia al respecto de ello. Porque dice el Señor: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, hermanos, todos estamos llamados a proclamar el Evangelio de Cristo. Entonces, esta semana, hermanos, como tarea, se nos va a quedar leer Hechos 15 al 21. Son capítulos, capítulo 15 al capítulo 21. Y vamos a memorizar Romanos 10, 14 y 15, que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces es la tarea de esta semana, hermanos. Les invito a orar para despedirnos. Padre bendito, gracias Señor por este tiempo de bendición a nuestra vida espiritual que nos das, de poder abrir tu palabra, de examinarla, de reflexionar sobre ella. Y Padre, te rogamos que como iglesia y en lo individual, Señor, como hijos tuyos, nos ayudes, Padre, a cumplir esa gran comisión, a poder, Padre, ser un miembro activo, Señor, en las misiones, en proclamar tu evangelio para alcanzar al mundo que está sin Cristo, Señor. Te rogamos que tú pongas tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca, para hablarla, para predicarla con claridad, Señor, para poder, Señor, alcanzar a esas personas con tu evangelio, y que por la fe en ti puedan tener el perdón de pecados y la vida eterna. Señor, te rogamos bendición para tu iglesia, que tú sigas fortaleciendo, animando, y de manera muy especial a los que están pasando por la enfermedad, a los que están pasando a lo mejor por desempleo, a los que tengan alguna situación difícil en sus vidas. Padre, te rogamos bendición para ellos, te rogamos que tú les fortalezcas, les animes y pongas paz en sus vidas, en sus corazones, y que, Padre, su fe se vea fortalecida, Señor, lejos de verse menguada. Te lo rogamos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó